Hoy quisiera compartir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro Génesis, capítulo 39, versículo 17 al 20. Vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Hasta aquí la palabra del Señor. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: superación del sufrimiento. Es el título del mensaje de hoy día. Hermanos, el sufrimiento de los creyentes tiene su causa y su motivo. Cuando Dios permite cierto sufrimiento a los creyentes, lo permite porque hubo su causa y tiene su motivo. El sufrimiento de nosotros viene por nuestra mala elección, mala decisión, pero debemos saber que ese sufrimiento es el sufrimiento permitido por Dios. Hermanos, que Jonás se haya subido a un barco a Tarsis, que el barco de Jonás se haya encontrado con una tormenta y que Jonás haya sido elegido en el sorteo, todos estos resultados no fueron resultado de una coincidencia. Todo esto resultado, todo este sufrimiento que vino en la vida de Jonás, eran sufrimientos permitidos por Dios. Si vemos en el capítulo 34 del libro Génesis, en la casa de Jacob llega una desgracia tremenda. La hija de Jacob, Dina, llega a ser violada y sus hijos llegan a hacer una locura tremenda que peligraban la vida de ellos. ¿Por qué había sucedido esta dificultad? Dios no quería que Jacob se quede en Siquem, en una ciudad donde había muchos pecados. Dios quería formar un pueblo elegido a través de la vida de Jacob. Pero si Jacob quedara en la ciudad de Siquem, se iba a contagiar de todo lo pecado, de todas las maldades que hacían los cananeos. Jacob tenía que haber vuelto a su tierra como él había prometido a Dios. Hermanos, con toda la locura que hizo los hijos de Jacob, llegó una situación muy peligrosa que amenazaba la vida de la familia de Jacob. Entonces, Jacob tuvo que huir de Siquem. Tuvo que huir de Siquem porque no podía estar más ahí.
pero el sufrimiento, la agonía, la lucha que tuvo Jacob era tremendo. Hermanos, si en la vida del hijo pródigo, si no hubiese llegado la dificultad, el sufrimiento, el hijo pródigo no hubiese vuelto a la casa de su padre. Ese sufrimiento, esa lucha, esa prueba, esa dificultad del hijo pródigo tenía su motivo. Dios lo permitió por algo, para que él vuelva y recupere el encuentro con su padre. Hermanos, para no tropezar en medio del sufrimiento, tenemos que reconocer la causa y el motivo de nuestro sufrimiento. Si alguno está en medio de alguna aflicción, tenemos que entender y reconocer cuál es la causa y cuál es su motivo. ¿De qué se trata el texto que leímos en esta mañana? ¿De qué está hablando el texto que nosotros leímos en esta mañana? El texto de hoy nos habla de esto. Para gozar las bendiciones preparadas, debemos superar las dificultades. Si nosotros queremos gozar y disfrutar las bendiciones que está preparada para nosotros, debemos superar y vencer las dificultades y los sufrimientos de nuestra vida. Hermanos, ¿qué habría pasado a José si no hubiese superado los sufrimientos de su vida? Habría llegado al gobernante de Egipto y habría hecho toda esa buena obra y ser utilizado por Dios. José salvó millones de gente, José salvó toda su familia y fue utilizado grandemente por Dios. José disfrutó, gozó de esta bendición porque había superado maduramente los sufrimientos de su vida. Hermano, el sufrimiento de José fue demasiado injusto. Fue vendido por sus propios hermanos por causa de envidia, fue calumniado injustamente y fue echado a la cárcel con una acusación falsa de intento de violación. Era una situación para renunciar todo. Si existe Dios, ¿cómo permite semejante cosa? José, que quería vivir justamente, honradamente, ¿cómo le sucede todo este sufrimiento? Sin embargo, José supera maduramente toda la prueba, toda la injusticia, toda la lucha, todas las aflicciones de su vida. Hermanos, ¿sabe una cosa? Para ser utilizado por Dios y para poder gozar grandes bendiciones de Dios preparadas para nosotros, nosotros tenemos que superar diferentes luchas, pruebas y sufrimiento que sobrevienen en nuestra vida. Hermanos, se dice que el sufrimiento es una bendición disfrazada. Dios quería que José madurara a través de estos sufrimientos para poder bendecirle a José. Para poder bendecir a José, Dios quería que José sea una persona madura. Hermanos, si un inmaduro llega a ser bendecido,
esa bendición, en vez de ser bendición, va a ser una maldición. Si a un inmaduro, si Dios le bendice, esa bendición ya no es bendición. Va a ser una maldición. Por esta razón, Dios no puede bendecir a nosotros. Hermanos, a veces nosotros sufrimos injustamente, a veces en nuestra vida llega cierta dolencia, sufrimiento que nosotros no llegamos a entender. Pero toda esa prueba, lucha y sufrimiento tenemos que superar maduramente para que nosotros podamos gozar de las bendiciones que estás preparada para nosotros, para nuestro hogar y para nuestros hijos. Si alguno está pasando por algún sufrimiento, no se olvide, ese sufrimiento puede ser una bendición disfrazada. Hermanos, les voy a dar un caso, un ejemplo. Arturo Toscanini es el director de orquesta más reconocido del mundo en el siglo XX. Toscanini era simplemente un chelista en una orquesta, pero él tenía una dificultad que era un miópico, que no se podía ver las aperturas de lejos. Toscanini, por su problema de miopía, tenía que memorizar todas las partituras cada vez que tenía que tocar en la orquesta. Memorizar toda la partitura de música que interpretaba era una cosa muy costosa y requería muchas horas. Un día antes de la presentación, el director de la orquesta tuvo que ser internado en hospital de urgencia. Entonces, no había quien podía dirigir la orquesta. No había ninguno que memorizaba la partitura entera. Solo este Toscanini memorizaba todo. Entonces pusieron a Toscanini como director provisional. Hermanos, este acontecimiento hizo nacer el gran maestro de orquesta Toscanini. Si Toscanini no hubiese superado la dificultad, no hubiese sido maestro tampoco. Si no, habría terminado su vida como un chelista anonimato. Pero él superó su dificultad, superó su sufrimiento, y por haber superado, él llegó a ser un gran maestro de una orquesta. Hermanos, ¿sabe una cosa? Dios utiliza y nos bendice aquella persona que supera maduramente su sufrimiento. Pero tenemos que entender, si no llegamos a superar diferente prueba, diferente lucha, diferente sufrimiento de nuestra vida, no vamos a poder gozar de las bendiciones preparadas para nosotros. El texto de hoy habla de eso. José sufrió injustamente, pero él no renunció, no se quejó, superó maduramente y fue bendecido y fue utilizado por Dios tremendamente. En tercero y en último lugar, para superar el sufrimiento de nuestra vida, debemos
recibir la fuerza que viene de Dios. Hermano, mucha gente en medio del sufrimiento intenta salir de ese sufrimiento, hace un gran esfuerzo humanamente y en vez de superar, se derrotan. Hermanos, nosotros para poder salir de ese pozo cenagoso, tenemos que recibir la fuerza y la convicción que viene de Dios. Hay veces que no podemos hacer nada humanamente. Hermanos, tenemos que entender la victoria interna conduce a la victoria externa. Y la derrota interna conduce a la derrota externa. Tenemos que tener victoria, tenemos que estar bien internamente para poder estar bien externamente. Y esa fuerza, esa convicción viene de Dios. Hermanos, para superar nuestro sufrimiento de la vida, tiene que haber primeramente la victoria dentro de nosotros. Y hermanos, para tener esa victoria interna en nosotros, tenemos que recibir la fuerza y la convicción que viene de Dios. No importa cuán difícil sea la situación, si recibimos la fuerza y la convicción que viene de Dios, superaremos todos los sufrimientos de nuestra vida, sea lo que sea la situación. Esta es la vida de lo que cree en Dios. Hermanos, hay veces que no podemos hacer nada humanamente. En esta situación yo veo mucho hermano que está pasando por cierta lucha, prueba, dificultad. La gente está llorando. Yo quiero decirle, nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestro pronto socorro viene de Dios, no de los hombres. Hermanos, tenemos que tener esa victoria interna para poder superar los problemas, los sufrimientos de esta vida. Por eso dice así en Isaías 40, 30, 31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, mire lo que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas. Y mire lo que dice, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, los que reciben la nueva fuerza que viene de Dios. Para superar la dificultad de la vida, en vez de desesperarnos en medio del sufrimiento, hermanos, vayamos delante de Dios, ayunemos, clamemos, busquemos a Dios con todo corazón. Así nosotros recibiremos la fuerza y la convicción que viene de Dios y podremos superar toda la lucha, los sufrimientos de esta vida. Llegaremos a decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, cuando no podemos hacer nada con nuestra fuerza, con nuestra voluntad, tenemos que buscar a Dios con todo corazón para recibir esa fuerza, esa convicción, esa confianza que viene de Dios. Hermanos, así, cuando hay
esa confianza, esa victoria en nuestro interior, con la fuerza de Dios, superaremos todos los sufrimientos de la vida. Hermanos, ¿cuál es su situación? ¿En qué situación se encuentra usted? ¿No está por rendir? ¿No está por tirar la toalla blanca? ¿Ya no da más? ¿No sabe qué hacer? En vez de, hermanos, ahogarse en ese pozo cenagoso, hermanos, alce sus ojos, mire al cielo, clámale al Señor, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, nuestra salvación. Viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Es la única forma de poder superar nuestro sufrimiento y ser utilizado por Dios. Queridos hermanos, quiero finalizar el mensaje. Cuando el sufrimiento se acerca a nuestra vida, no nos desesperemos, ni nos desanimemos, sino vayamos delante de Dios y recibamos esa fuerza, esa convicción que viene de Dios para que podamos vivir una vida más que vencedora en Cristo Jesús. Esta es la vida de los que creen en Dios. Hermanos, vamos a luchar, vamos a superar con la ayuda del Señor. Que Dios bendiga a su palabra. Oremos, por favor. Hermanos, dice así la palabra de Dios a nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así dice la palabra del Señor. Padre mío, Dios mío, ayúdanos a no renunciar ni desesperarnos en medio de aflicción de esta vida, sino llénenos con tu fuerza, con tu convicción, para que podamos superar toda la prueba, toda la lucha, y que podamos vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Señor, tú conoces la situación. Te rogamos, Señor, que tú abras la ventana de los cielos y que derrame tu fuerza, tu gracia, tu convicción sobre cada persona que está orando en tu nombre. En tu mano encomendamos nuestra vida, te agradecemos y todo esto lo pedimos al Padre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén y amén.